me tocas con un palo. Yo ando de blindado en la caravana. Yo soy Miguel Alejandro Hayes y te invito al Solar. Este es un podcast para hablar de Metatranca. Bien, buenos días, buenas tardes y buenas noches también para el que lo esté escuchando de noche. Bienvenidos al Solar. Una vez más estamos en la emisión de video de la semana, como siempre. Ya sabemos que una vez por semana por ahora estamos aquí en el Parque Ecológico Montebarreto de La Habana, un ambiente natural. Ahí quizás salen en cámara algunas maripositas, muchas maripositas volando, en fin, un ambiente bastante zen, bastante relajado. Creo que es lo apropiado para hablar de lo que vamos a estar hablando hoy. Y sin más presentación, arrancamos. Ya no podré leer más ningún libro de esos, de Editorial Raduga, de Editorial Progreso. No podré disfrutar más de aquel tío Estiopa. Bien, el tema de hoy va a ser la continuidad precisamente de algo que habíamos trabajado la última vez que nos sentamos aquí, creo. ¿O no? Fue la última vez. Bueno, no importa. Vamos a estar hablando hoy de pensar la economía cubana. Pensar la economía cubana no fue un tema, no recuerdo bien, no fue un tema que se trabajó en formato de video, solo estaba en podcast, pero nada, yo quería hacerlo al final solamente en podcast. El caso es que estoy aquí haciéndolo en video y es un tema que merece ser tratado en video, no por nada, sino porque el video a veces es más atractivo. Entonces, para recapitular, no voy a hacer que el que ve este video no haya escuchado el primer episodio. En Pensar la economía cubana, el primer episodio, yo toqué dos cuestiones esenciales, bueno, que al menos a mí me resultan esenciales, y son la primera, la condición de, no voy a volverlo a explicar, solamente lo estoy recordando, la condición, o sea, la realidad, el principio, no, el fundamento de escasez que existe o que puede existir para explicar la economía cubana. ¿Cuál es la particularidad del principio de escasez? Sin recordar todo el episodio, es simplemente que todos los modelos de la economía convencional están levantados sobre el presupuesto la capacidad de la oferta, la capacidad potencial de la oferta de expandirse sobre sí misma. El caso inverso de la economía cubana, que tiene la incapacidad de la oferta de expandirse sobre sí misma. Y cuando digo la oferta, no es solo la oferta total de la economía, sino la oferta específica en muchos renglones de la economía. Eso es por un lado. Y por el otro era la que está estrechamente relacionada con eso, que es básicamente la condición de subdesarrollo. No el subdesarrollo como ese discurso, digamos, místico que se da alrededor del subdesarrollo, sino el subdesarrollo como condición y hecho estructural. O sea, el subdesarrollo como ese todo social que no es orgánico, o sea, esa condición de ser un Frankenstein económico, cultural también, pero bueno, sobre todo económico, de tener una estructura económica no perfectamente estructurada, o sea, que no es orgánica, lo cual quiere decir que puede haber que todo impacto, toda acción, todo hecho económico que ocurra en un sector de la economía no tiene por qué encadenarse y repercutir en un efecto favorable, o sea, no tiene por qué generar un efecto multiplicador, o sea, de un hecho favorable en toda la economía. Yo había puesto un ejemplo en el episodio anterior, que no vamos a estar aquí recordando, pero es esa idea de que como cuando ocurre algo positivo en un sector de la economía, no es capaz de generarse el mismo efecto en otros sectores de la economía, o sea, no es capaz de multiplicarse. Y además, bueno, es eso básicamente, esa dinámica desproporcionada de los sectores de crecer, o sea, la falta de concatenación de una unidad lógica que existe entre las diferentes ramas y sectores de la economía. Esto es un gran resumen de la condición de subdesarrollo desde el punto de vista económico, pero la cuestión va por ahí. Esto se traduce en que uno nunca sabe, o puede saber, pero es muy complejo, saber, o sea, entender la economía como un todo, porque al hacer una política económica en un determinado sector, lo que desde el punto de vista lógico quiere decir de cómo funcionaría en una economía más o menos que funcione como un todo orgánico, aquí no sería así, o sea, no puede echar por un lado y no sabe realmente por dónde es que va a salir el resultado, justamente por todas esas desconexiones que existen al interno. Y ya, porque no voy a repetir todo el episodio anterior. En eso eran las dos cuestiones principales del episodio anterior que yo traía para pensar la economía cubana. Para este traigo alguno que otro que también pueda ser clave para entender el funcionamiento, y a eso vamos ahora. Podré disfrutar más de aquel tío Estiopa
de estatura increíble y tan horrible ropa. No te puedo negar que los ojos me arden. Maya cosquilla deja reptar a los cobardes y no podré tomar el té negro en Y ahora las sí, tardes. entrando en materia, el tema de hoy, esa es la variable que traigo hoy, el aspecto que traigo hoy, yo creo que no se puede empezar a hablar de él sin hablar de la historia reciente de Cuba. Vamos a empezar por la mal llamada década del 60, digo, porque la década del 60 no dura 10 años, hay varias décadas del 60, hay una década del 60 que empieza en el 59, termina en el 62, hay una del 63 al 67, en fin, hay hechos importantes en la historia de Cuba que fracturan ese periodo de 10 años de forma tal que no son 10 años de calendario, hay muchas divisiones y es importante tenerlas en cuenta. Bueno, en esa primera década del 60, en la segunda, donde se dieron importantes, y abro comillas, importantes debates culturales. ¿Y por qué empiezo con la cultura? Porque es la forma que tengo de ilustrarlo. Es decir, en ese periodo se dieron debates en Cuba, debates que han sido muy importantes para el posterior desarrollo del país, el debate alrededor de la enseñanza del marxismo, los debates culturales, que es el que yo quería mencionar. Bueno, existe el consenso. No existe el consenso, existe la opinión de muchos expertos. Como yo no soy un mencionólogo, no voy a estar recomendando bibliografía a Droshi Mocha, pero sí recuerdo algunos textos en la revista Temas, por ejemplo, textos muy buenos. Si alguien tiene dudas, me puede escribir, le puedo dejar después algunos de esos textos, algunos nombres, donde, más allá de que los especialistas lo hayan dicho, por cierto, se nota que las polémicas culturales de los 60 no eran debates estéticos realmente, eran debates de poder. O sea, lo que se estaba disputando ahí es lo que se disputa siempre en un espacio de institucionalización posterior a un proceso revolucionario. ¿Dónde va a residir el poder? O sea, ¿desde dónde se va a estar ejerciendo el poder? Esa era la lógica de todos aquellos debates. Cuando uno revisa los argumentos, muchas veces, sobre todo los que querían controlar más, eran más pobres y eran más fundamentalistas que un debate serio alrededor del arte, más allá que los debates alrededor del arte y los debates estéticos. Se nota cuando es un debate estético y cuando es un debate de poder. Ese mismo hecho existe también en la discusión de la enseñanza de la filosofía en Cuba, que todo el mundo sabe que ganó el marxismo-leninismo frente a las corrientes o a los intentos de construir un pensamiento crítico o alternativo a ese marxismo hegemónico de Moscú. ¿Por qué yo traigo esta novela? Porque esto tiene que ver exactamente con lo que yo traía. Justamente esa variable también existió en el seno del debate económico. Desgraciadamente, dentro de los estudios culturales, vamos a llamarle de la historia de la filosofía en Cuba, los estudios políticos, los estudios sociales, sí existe ese consenso de que los debates culturales eran debates de poder. También existe más o menos ese criterio en cuanto a que los debates alrededor de la enseñanza del marxismo también en un debate de poder, aunque no he visto tanto este criterio, pero en el seno, o sea, en el estudio de la economía cubana, de la historia económica de Cuba, esta una mariposa, espero que haya salido en cámara, esta variable se pierde por completo, es decir, no existe dentro de la academia. Vamos a hablar dentro de la academia hegemónica. Uno puede encontrarse en un aula en la Universidad de Oriente, en la Universidad de Matanzas, un profesor de economía, quizás un profesor de alguna otra asignatura, más allá de que la asignatura de pensamiento económico cubano se estudia en muy pocas carreras. Creo que se estudia también en historia, se estudia en sociología, quizás alguna que otra por ahí dando vueltas, pero no es una disciplina que abarque la mayoría de las carreras. Yo las que conozco, puede ser que estén más. Uno se puede encontrar en todas esas algún que otro profesor, puede ser, no lo dudo, que promueva este criterio. Ahora, estoy hablando solamente de lo hegemónico, lo que se impone dentro de la academia. Lo que se impone dentro de la academia es que esto que estoy diciendo, que aquello fue un debate de poder, es casi, bueno, yo creo que mucha gente vería esa idea dentro de la academia por primera vez ahora. Si es una variable que no ha estado ni siquiera presente, toqué el micrófono, es una variable que no ha estado ni siquiera presente en las discusiones. Eso se pierde de vista. O sea, en los debates económicos de los 60, estamos hablando específicamente del debate entre el Che y Carlos Rafael Rodríguez, se enfoca en las clases, cuando se estudia, como si fuera un gran debate teórico desde el punto de vista económico. Esto llevaría que yo deconstruya desde el punto de vista teórico ese debate para poder sostener el punto. Posiblemente le dedique un episodio auxiliar, porque no tengo el tiempo aquí para eso. De hecho, es tan marcado que tuvo trascendencia fuera de Cuba. Si estamos hablando de autores norteamericanos, Dios mío, con los nombres. Uno de apellido Barán, el otro de apellido, yo con los nombres en inglés,
se escribe Swayze, es parecido al actor norteamericano, se escribe muy parecido. Ese debate tuvo una repercusión fuera de Cuba a tal punto que esos autores norteamericanos también se peleaban teóricamente, ¿no? Y asumían los partidismos, ¿no?, que había en Cuba entre el Che y Carlos Rafael. O sea, ese debate fue considerado como un gran debate. Es algo curioso. ¿Por qué es curioso? Porque como cuando uno se sitúa en contexto y usa herramientas que van más allá de las herramientas tradicionales de la economía y usa herramientas propias de las ciencias sociales como la antropología cultural, herramientas de la historiografía, del estudio de las mentalidades y sobre todo de las dinámicas sociales del momento en que se dieron esos debates, se llega a la conclusión que estaba mencionando. Eran debates de poder. Sin embargo, la economía no llega. ¿Por qué yo digo todo esto? Que la economía no llega. ¿Y a dónde quiero llegar con toda esta vuelta? Bueno, que la variable de la que yo quiero hablar hoy y la que quiero señalar que es un ausente a la hora de pensar la economía cubana es justamente la variable del poder. El teatro marchó y aún no ha sido saqueado. Hay noches de Moscú, crimen organizado. Los estudios Mosfilm seguro que han cerrado. Entonces, sin meternos en la cuestión teórica, sin pasar por ella, vamos a teoría económica, vamos a algunas cuestiones que sí señalan por qué fue un debate, o sea, pueden sugerir por qué este fue un debate de poder, y digo esto para tenerlo como punto de partida, porque es el primer gran debate que se da en Cuba. Bueno, lo primero que señala la cuestión del poder, no estoy diciendo que, Che malvado quería tener todo el control de la economía, sino que detrás de todos esos argumentos, no estoy hablando de Che, se escondía siempre un principio de dominación por algo muy sencillo. Cuando uno muchas veces dice tener la razón y cree tener la razón, intenta imponerse a la otra persona, detrás de eso siempre, rotundamente siempre, hay un principio de dominación. Uno puede creer tener la razón, es obvio, todos creemos tenerla casi siempre, pero la idea de imponérsela a otro es donde está la dominación incluida. Bueno, el gran debate, y ya le pongo comillas, creo que por primera vez públicamente estoy diciendo esto, entre comillas, gran debate económico entre Che y Carlos Rafael. Detrás de eso, en última instancia, se escondían dinámicas de quién iba a controlar qué sector de la economía. Insisto, ahora no estoy diciendo que en el Che había una gran pulsión de poder ni nada, sino lo que orgánicamente puede estar detrás de todo eso, que es quién va a controlar qué espacio de la economía. Así era sistema presupuestario versus el cálculo económico. Que el cálculo económico significaba que el cálculo económico iba a ser la forma de gestión dominante de la economía. Y el sistema presupuestario ni siquiera quería ser la forma dominante de toda la economía, aunque esto es cuestionable cuando uno consulta la obra de Che. Recordemos que era un modelo experimental, un modelo que respondía desde el punto de vista práctico un modelo que se entendía también como transicional, que respondía a una cuestión muy específica del momento. ¿Qué cosa era? La incapacidad productiva que había en Cuba. O sea, no había nada para producir. Las capacidades productivas instaladas estaban entre deshabitadas y que no se podían utilizar porque los especialistas aptos para eso se habían ido del país. Eso es una realidad social y económica que tenía Cuba en el año 1959. En todo ese escenario hay una propuesta emergente para gestionar la economía, una propuesta que, insisto, no era la hegemónica, que era el sistema presupuestario, que Che merece un espacio aparte, pero Che ahí dio todo lo que pudo. Por otro lado tenemos el cálculo económico, o sea, lo que se hereda del antiguo no, que existía todavía, que quedaban 30 años, del campo socialista. Era la dinámica soviética de gestionar la economía. La dinámica soviética de gestionar la economía, todo el mundo sabe cómo es, y que estuviera implantada, esa dinámica implicaba que controlaban, que mandaban los que todo el mundo sabe, o sea, los que tenían el know-how, una palabra un poco incómoda, el know-how para gestionar y para poner a funcionar el cálculo económico como sistema de gestión, eran los antiguos PCPistas, la vieja guardia comunista. Entonces eso implicaba que fueran ellos los que controlaban la economía. En otro episodio, ya lo prometo, te estaré hablando sobre los argumentos teóricos. Y ahí, como mismo fue en el mundo del arte, que lo que pasaba era que querían tener el control de la producción artística y del movimiento y del mundo del arte, aquí ocurrió igual. Era un grupo de personas con buenas intenciones o no, y digo poder como no como si fuera algo malo, con buenas intenciones o no, incluso bajo la idea de que nosotros sabemos cómo es que se hace, querían tener el control de la economía, querían que se hiciera a su modo. Y eso es lo que realmente está
detrás de todo ese debate. Y esa misma lógica, o sea, esa pulsión del poder, que no es algo místico, es la idea de tener el control, de que yo mando, además que es algo muy común, muy visible en la economía cubana. De hecho, tiene que ver mucho con lo que hablamos en la serie anterior del capitalismo en Cuba, del comportamiento de tener el control sobre todo. O sea, de eso estoy hablando, de tener el control sobre todo, o de tener la mayor cantidad de control posible. Y eso es lo que explica en muchos espacios el funcionamiento de la economía cubana, desde lo más complejo hasta lo más sencillo, o desde lo más antiguo. Por ejemplo, la ofensiva revolucionaria. La ofensiva revolucionaria es un hecho histórico, político, cultural, místico, y además es un hecho económico, es un hecho que implica o tuvo una implicación sobre la estructura de propiedad del país, un hecho que desmanteló todo el pequeño sector privado, el comercio sobre todo, churrerías y demás, todo el mundo, esa etapa donde hasta no me consta que los zapateros, pero es posible, seguro, es más, no lo dudo, donde se hizo estatal, se estatalizó toda la economía, todo aquel pequeño sector privado. Había un contexto específico, es cierto, pero se estatalizó todo. O sea, ¿a qué responde esto? ¿Alguien me puede decir, y lo ponemos en contraste con la ciencia económica, que había algún cálculo económico, ya no hay sistema de gestión, que había todos unos modelos económicos, perdón, o sea, grandes modelos económicos, matemáticos, que explicaran que ese hecho económico, que era cambiar la estructura de propiedad de un sector completo, respondía a una optimización de aquellos modelos? No, esa realidad no existe. Entonces, una decisión con una gran implicación económica, cambiar la estructura de propiedad de un sector completo, o sea, cambiar lógicas de propiedad y lógicas de producción, o cerrar espacios productivos, eso es un hecho económico en sí y para sí, por cierto. Eso no respondía a ninguna variable económica, a ninguna necesidad económica, entendido como un cálculo, una progresión, una proyección que pueda hacer la economía como ciencia convencional. Esa economía de modelos matemáticos, macroeconómicos y microeconómicos no tuvo ningún papel en esa decisión, como obviamente tampoco lo tuvo, tampoco lo tuvo en el primer, cabro comillas, gran debate en cuestión. Aquello giraba más alrededor de lo ideopolítico, de lo místico, de lo bondadoso del hombre o no. Pues esas mismas variables fueron las que se manejaron en esta cuestión de la ofensiva revolucionaria, que además giraba todo esto de que, bueno, el mito de que el pequeño capitalista es el que va a construir el capitalismo, que bueno, ya estuvimos hablando de eso. O sea, eran mitos, eran tabúes, eran respuestas burdas. Digo, ¿por qué respuestas burdas? Porque sí es verdad que se dio cierta presión por parte de las pequeñas bodegas y demás, pero bueno, una cosa es la guerra de tiros y una cosa es la guerra social. En sociedad siempre se negocia, es decir, son actores económicos con un impacto, con un poder, que insertan servicios y productos en la economía, a los cuales todos beneficiamos o no. O sea, cerrar espacios productivos, que fue lo que pasó, siempre implica aumentar la dosis de escasez. O sea, la respuesta hacia una pequeña trancazón, trancadera la palabra, no sé, de aquel pequeño sector privado que quedaba vivo. Es decir, atacarlo representó aumentar la escasez, obviamente. Entonces ahí se pudo sentar a negociar y muchas más cuestiones. Entonces, ¿a qué respondía? Vuelvo a lo mismo, a tener el control sobre todo, porque es mucho más fácil tener el control sobre todo, y así, abro comillas, se construye mejor el socialismo. Respondía a dogmas, el dogma de que el pequeño propietario privado va a construir el sistema capitalista completo. Respondía a caprichos personales, ¿por qué no? Respondía, para mí, a falta de educación y falta de decencia, que es eso de gobernar una sociedad, que todo lo que no me gusta, voy, lo quito, lo planto, como si fuera una guerra, como si fuera un campamento militar. Soldado, ve, córtame la hierba. Soldado, ve, quítame todo aquel sector. Entonces eso, ahí tenemos un ejemplo mínimo, podemos seguir. No me volveré a emocionar con Siberiada, con chalos que hace rato que no monten nada. No podré disfrutar de aquellas olimpiadas, con los soviets ganando todas las medallas. Y yo sé lo que están pensando, no le voy a dedicar 5, 6, 7 minutos a cada gran hecho económico de la historia de Cuba, pero más o menos por ahí se quedó la lógica. El que sigue ahora, así a grandes rasgos, la zafra del 70. Bueno, yo sé que esto puede ser complejo, alguien me puede sacar a mí un papel, ¿no? Papel de aquella época, y decirme, mira, aquí están calculados todo lo que podía pasar. Pero bueno, lo cierto es que la zafra del 70 es un hecho que responde más a dinámicas de poder, y ahora puede ser extraterritoriales, marcaría la entrada a Cuba, marcaría el acercamiento de Cuba, da igual, como se le quiera llamar, a ese gran bloque del CAME, ¿no? Todo lo que era
esa cosa de la voy para allá, división internacional socialista del trabajo. Es decir, no importa las especulaciones, alguien me puede decir que un país se ve inmerso, se entregue por completo a una gran producción azucarera, que incluso venía siendo contrario al discurso progresista del proyecto de desarrollo que se traía para el país, que era diversificar la economía y cortar con la dependencia del sector azucarero, que era el discurso que venía trayéndose de la década del 50, se traía de la década del 50 por lo menos, seguro viene más atrás, y que se hereda en la propia revolución. Estaba pensando, por ejemplo, en el Che, toda la propuesta del Che de diversificar la economía. Es más, todo el mundo estaba a favor de diversificar la economía. O sea, ¿cómo aparece un hecho? E insisto, la propuesta de diversificación de la economía era algo que venía así ya respaldado por cálculos económicos de muchos economistas de la década del 50, es decir, no era un capricho, había toda una teoría bien montada de por qué había que diversificar la economía cubana. Y si no existía, que existía por cierto, y si eso no basta, bueno, yo pongo mi granito de arena también explicando por qué hay que diversificar la economía, porque es esencial que para cortar el subdesarrollo hay que lograr esa diversificación de la economía en cierta medida. Digo diversificar no de ser potencia en todos los sectores, sino algo tan sencillo como que producir lo que puedas producir y te sea rentable y no la comodidad de estar importando todo y solo vivir de la renta del azúcar. Y no vamos a caer en eso. Bueno, la zafra del 70 viene justo a todo lo contrario, viene a virar toda la economía y poner todo en función del azúcar. Bueno, que alguien me diga a mí que toda la economía cubana se iba a desarrollar a partir de un gran esfuerzo azucarero. No, esa no es que no fuera la expectativa, es que eso desde el punto de vista de la teoría económica aplicada a las condiciones del momento era imposible. O sea, el país no se iba a desarrollar por hacer una zafra de 10 millones. Por algo muy sencillo, se hicieron 8. O sea, ¿qué pasaba? Que llegabas a 10, un bono, moneditas, Bitcoin, no sé, pasaba algo mágico. O sea, llenabas la copa y te convertías en un país desarrollado. Si con 8 no se llegó a nada, imagínense con 10. O sea, esto no es un juego Mario, donde se acumula y se gana un premio. O sea, llegaban 10 y aparecía, brotaba, repito, no iba a brotar nada. Si con 8 no se logró, con 10 tampoco. O sea, la economía no es esos saltos brutos y mágicos donde de pronto pasa algo, no. Si el resultado con 8 fue ese, evidentemente da una medida de qué hubiese pasado con 10. Bueno, más o menos lo mismo, o sea, más azúcar. ¿Qué hubiese pasado con 10? Esa es la pregunta. Íbamos a cumplir la meta con los soviéticos, con todo el grupo de CAME, y se iban a lograr determinados favores políticos. Ya esto hice trampa, ya acabé la explicación. La zafra de los 10 millones era una meta que respondía a una inserción política en determinado bloque y no a una inserción y no a una dinámica, digamos, de optimización de la economía per se o hacia lo interno. ¿Por qué yo hacia lo interno? Porque alguien puede decir, bueno, es que la inserción en el CAME iba a traer la mejoría económica para el país. Bueno, sí, o no, la inserción en el CAME iba a convertir a Cuba en una especie de país, me quedé sin metáfora, una especie de país levitándose, un país con un nivel de consumo que no es sostenido por sus propios niveles de producción. Esa fue la realidad de Cuba después de la inserción en el CAME, pero no vamos a caer en eso todavía. O sea, sí puede ser económico. Bueno, si entendemos la economía como eso, como vivir parasitariamente, como ser un niño de papi que trabaja, pero papi le da para vivir, o sea, trabaja para decir que trabaja, pero en realidad no vive de su trabajo, vive de lo que le dan, que esa es la realidad. Hay unos términos de intercambio muy desiguales con la Unión Soviética. O sea, éramos un país que existía subsidiado, no quiero caer en eso todavía. Entonces, esa era la cuestión. Bueno, sí, eso puede ser la economía, pero eso a mí me parece un poco arbitrario. No es arbitraria la palabra, me parece un poco desproporcionado, pero lo más importante, no es un desarrollo endógeno, no era algo que respondía a dinámicas propias, por eso lo digo, por eso usaba el per se anteriormente. No fue una decisión basada en que eso va a permitir un desarrollo interno. Eso no responde a que si hacemos eso vamos a lograr tal y tal cosa como nación con el esfuerzo propio. O sea, si es económico porque vamos a insertarnos ya a vivir bien sin trabajar casi, o sin trabajarlo, pero de ahí no escapa. Entonces no, eso no es una variable, o sea, la ciencia económica convencional no incluye la variable insertarse o conectarse a la pipa, voy a decir a eso, ¿no? A eso de la cual uno funciona y obtiene toda el alimento. O sea, eso no es una variable. Ningún modelo económico convencional está construido sobre la idea de déjame ver dónde me engancho. No, la economía es vamos a producir para consumir, vamos a crecer. Entonces, dentro de ese discurso
convencional de la economía, esa cuestión de insertarse para solucionar no entra de ninguna manera. Entonces respondía primero a obtener favores, a insertarse en ese bloque para obtener un resguardo político y después conectarse. O sea, eso es algo que tiene que ver más o sea, en un primer momento con el poder y en un segundo con la economía, pero con una economía extraeconómica. Eso a mí no me sirve, por tanto solamente me quedo con la variable de poder y con la idea de que no responde a una condición. Esto es un caso un poco complejo, a un discurso propio de la economía. O sea, no es una decisión pensada desde la economía convencional. O sea, sale por completo de lo que es el plano de la economía, insisto, porque esto de insertarse no es eso, compañeros, esa no puede ser la salida económica de ningún país. Eso es otra ciencia, eso no es economía. La casanquina grita no me dejen sola, Sergei Bubka se venga, toma Coca-Cola con Salenco que juega en la Liga Española. Alguien a mí me preguntó si me había leído El Capital, sí, pero a mí no me gustó, pues la heroína muere al final. En fin, que no me gusta tanta economía novelada que escribió el tal Carlos Marx. Seguimos. Ahora entramos en el periodo, al final estoy incumpliendo lo que dije, ahora entramos en el periodo donde nos llevamos bien con todo el campo socialista. Estamos en la década, vamos a poner un año, estamos entre el 75 y el 85. Casualmente, casualmente hay algunos historiadores, algunos conocedores de la economía cubana, ya se arrepintieron, pero bueno, lo que me enseñaron a mí es que más o menos hay una etapa que se le llama la década perdida. La década perdida de la economía cubana, sí es un eufemismo, la década perdida en realidad es una década rara, pero bueno, oficialmente la década perdida la sitúan, yo puedo estar equivocado, pero son 10 años, son 10 años perdidos que están más o menos entre el 75 y el 85. Casualmente es el periodo donde mayor nivel de vida se alcanzó en Cuba, es decir, la época donde Cuba tenía, desde el punto de vista estadístico, uno de los mayores niveles de vida de América Latina. Solo por mencionar, Cuba tenía el mayor índice de consumo de América Latina de proteína por habitante, de kilowatt por habitante, de petróleo por habitante y de muchas cosas más por habitante, de agua por habitante, que no logro recordar, más allá que había carne, al menos carne real había, para comer en las latas esas grasosas, grasientas, como sea, rusas, que yo no las comí, pero me han contado que se le podía quitar la grasa, en fin, algo se podía hacer. Es el periodo que mejor hemos estado, desde el punto de vista que habían cosas ahí en la tienda que se podían comprar, ¿no? Sin embargo, como ya vimos, eso no estaba sustentado por la producción propia del país. O sea, ¿por qué digo todo esto? Entonces, ¿a qué responde? Volvemos a lo mismo, ¿a qué responde que estemos en un periodo donde un país vive técnicamente de lo que no produce? Eso escapa, insisto, eso escapa fuera de toda teoría económica, por algo muy sencillo. La economía intenta explicar fenómenos sociales más o menos donde esos fenómenos tienen un carácter, insisto, solo más o menos cíclico, por algo muy sencillo. Todo final de un proceso de producción es el inicio de un proceso de consumo. O sea, la producción de uno siempre es el consumo de un otro, y a la vez el final del ciclo de producción de un productor es simplemente el punto de inicio. O sea, ya vendí, tengo mi dinero, vuelvo a empezar. O sea, ese es el mismo punto de inicio donde vuelvo a comprar lo que necesito para producir, contrato fuerza de trabajo. Entonces, esa noción de ciclo que es propia de la economía, que no es ni marxista ni nada, es de toda la economía. O sea, la economía es eso, el estudio de un ciclo, en última instancia. De hecho, cuando uno habla de teoría del ciclo económico, yo siempre me pregunto de qué estamos hablando, porque todo es un ciclo en la economía. Esa noción de ciclo se pierde, porque digamos, la producción hace esto, esa producción no es la que sirve justamente para generar los espacios económicos. Entonces ahí tenemos toda una cuestión, todo un comportamiento de la economía en un periodo que escapa propiamente de las lógicas y que las decisiones, y es lo más importante, que se producía en esa época. Lo que se producía en esa época, incluso, vamos a decirlo, primero, no respondía nuevamente a criterios de optimización interna de la economía, respondía solamente a la inserción de Cuba en el CAME. Era más o menos esos tratados de cooperación, de ayuda, lo que sea, como se le puede llamar, con los soviéticos. O sea, nadie hacía un cálculo y decía, lo que dominaba no era hacer un cálculo que el país necesita generar encadenamiento entre este
y este sector, y el esfuerzo va por ahí. No es que eso no pasara, hubo muchos proyectos, sino que eso no era la lógica determinante en la economía cubana, no era ese criterio de eficiencia y optimización. De hecho, yo mencionaba indicadores de consumo y no dije la contraparte. Ahora que los sensores no pichean bajito, ya podemos burlarnos de sus muñequitos. Ahora que los ministros cambiaron las banderas, podemos hablar mal de su industria ligera. La contraparte de todo eso justamente son la pérdida de eficiencia. O sea, Cuba es el país que más kilowatt consumía en América Latina, simplemente porque utilizaba equipos muy gastones. La producción de allá, los equipos allá, que bueno, allá de la Unión Soviética, que eran muy gastones. Cuba es el país que más agua consumía por habitante, básicamente por desperdicio de agua, toda la mala calidad de la infraestructura hidráulica, que no se inventó ahora, viene de aquel entonces. También era el país con, ya solo la cantidad de calorías, esas cosas, ahí no conozco el dato, pero sí había, de combustible también, o sea, de petróleo por habitante, de kilowatt por un lado, justamente por eso, y de petróleo, en la combinación de los equipos electrodomésticos, se lo voy a llamar electrodomésticos en aquella época, electrodomésticos, y en los equipos de combustión interna, aquellos famosos KP3, qué sé yo, aquellos camiones monstruosos y demás, inmortalizados en el imaginario. Todo eso consumía mucho, es decir, no éramos un país que consumía por criterio de eficiencia económica. O sea, todas las decisiones, incluso hasta el consumo, quiero decir, el consumo estaba determinado por esas relaciones de poder con la Unión Soviética. Básicamente, cuando digo que estaba determinado, porque consumíamos lo que venía de allá, lo que se producía allá, que incluso era muy gastón para la economía, y a la vez no teníamos la posibilidad de desarrollar instancias propias, equipos propios, lo que sea, modos de consumo propios, o buscar en otros mercados que fueran más eficientes. Es decir, desarrollar los propios o buscar mejores ofertas. Esa opción estaba perdida. Si nuevamente el consumo, por ejemplo, en ese periodo no estaba determinado por criterios de eficiencia propia de la economía, algo tan sencillo como vamos a optimizar el consumo. O sea, no siendo que la gente consuma menos, sino utilizando equipos que consuman menos, que eso permite ahorrar para la economía. No. Entonces, algo tan sencillo como el consumo doméstico, consumo de la ciudadanía, no estaba determinado por la propia economía. El consumo productivo tampoco estaba determinado porque estaba empleado los aparatos aquellos soviéticos, en fin, da igual, que eran extremadamente gastones. ¿Sí? ¿Dónde entra ahí la eficiencia? Todos esos criterios están fuera. ¿Sí? El consumo individual de la ciudadanía, el consumo productivo, no están determinados por la propia economía. La propia matriz productiva tampoco lo estaba. Como ya hemos visto, se trataba de una subordinación a la división internacional socialista del trabajo. Y aunque había esfuerzos, insisto, por diversificar, esa producción tenía límites. Por ejemplo, los límites eran que los soviéticos no nos proveía, no es regalar, no nos vendía determinada cantidad de bienes de producción para diversificarse. Entonces había que hacerlo de una manera, digamos, como se podía, y no se podía porque la principal fuente de todos esos insumos o lo que sea, bienes de producción de forma general, era el propio campo socialista, y por compromiso había que centrarse en la dinámica azucarera. Insisto, no es que no se producían otras cosas, es que el centro no era eso. Y el proyecto de diversificación, el proyecto de industrialización, que es lo que la teoría económica que se había arrastrado y el proyecto que se había heredado, es lo que estaba demostrado teóricamente, simplemente se abandona, y no por un discurso económico, cuando digo económico en el sentido de lo que estamos hablando, del ciclo económico y desarrollo endógeno, y no por un discurso de desarrollo endógeno mejor, sino simplemente por una inserción determinada por determinadas relaciones de poder que se dan en el escenario internacional y que a la vez significan, y esto es muy importante, relaciones de poder a lo interno, que esta es la variable que yo no he mencionado y queda como en el aire. ¿Por qué relaciones de poder a lo interno? Porque la cercanía con la URSS, sí, eso es afuera. Pero ¿qué significa adentro de la economía la cercanía con la URSS? Eso creo que es lo más importante en todo esto. La URSS, campo socialista, Partido Comunista, socialismo, toda esa retórica, eso implica, adivinen, quién es la parte que va a ir a negociar, quién es el que va a estar armando. Si el modelo imperante es el modelo que viene de la URSS, ¿quiénes son los que están aquí bien ubicados en el poder? Los que no le cae bien, los que le cae mal la URSS, los que no saben nada de la URSS, los que ignoran el papel de la URSS. No, obviamente aquellas personas que
son las defensoras del socialismo del manual soviético, que dominan la jerga del socialismo del manual soviético, que dominan el marxismo-leninismo del manual soviético y que tienen toda esa empatía. O sea, en última instancia, todas esas decisiones representan un empoderamiento. Estoy hablando ya del gran debate, comillas, gran debate de la década del 60, estoy hablando ya de la zafra del 70, estoy hablando de toda la década del 80. En todo este periodo, lo que está ocurriendo hacia el interno es que todo ese acercamiento con la URSS, toda esa subordinación en última instancia, todas estas cuestiones que hemos visto que responden a esa comodidad, significan el empoderamiento de un grupo de personas, de una clase. ¿Por qué? Porque son los que tienen simplemente el know-how. O sea, si hay que hacer una cosa, ¿quién es el que se va a empoderar más? El que supuestamente sabe hacerlo. Yo recuerdo de Fidel Castro, el discurso de Fidel Castro, perdón, donde presenta a las fuerzas revolucionarias y habla del movimiento 26 de julio, simplemente porque básicamente era la principal fuerza revolucionaria. Habla de los muchachos del directorio revolucionario y dice, porque se lo han ganado, porque han luchado. Y cuando habla de la militancia PSPista, dice simplemente porque son los que saben. Porque son los que saben hacer el socialismo. Entonces, toda esa dinámica sovietizada, toda esa inclinación hacia la gestión soviética, hacia una zafra de compromiso con los soviéticos, hacia un modelo de consumo subsidiado, o sea, esta burbuja de consumo que existía en Cuba, o de mal consumo que existía en Cuba después del acercamiento al CAME, todo eso representa siempre el empoderamiento de un grupo de personas en determinadas instituciones, en determinados cargos. No estamos hablando de algo tan... Si hablamos de lo más sencillo que puede ser los viajes a la Unión Soviética, pero eso es lo más tonto. Lo más complejo que son las relaciones de poder, de ocupar ministerios, de ocupar espacios productivos, de ser los que disponen del poder económico en última instancia. O sea, el poder económico residió o pudo residir o representó o fue una expectativa en última instancia de todos esos grupos. O sea, si el acercamiento a la Unión Soviética implica el empoderamiento del Partido Comunista Cubano, que es lo más importante. Entonces hay muchas decisiones que responden a eso. O sea, ese acercamiento lo que tiene detrás es el empoderamiento de las élites del partido dentro de determinados espacios de la economía cubana. Y eso, esa lógica de poder, de ser un grupo de personas que controle, porque se creen que son los buenos, porque se creen que son los que saben, en última instancia, lo que los lleva a un principio de dominación de querer controlar los espacios económicos y los espacios sociales. Y es justamente eso lo que ha determinado el desarrollo, me he quedado en el año 85, el desarrollo de la economía cubana, como mismo se puede ver en el campo de la cultura, como mismo se puede ver claramente en el campo de las instituciones educacionales, instituciones de la cultura, quiero decir, también se ve en el plano de las instituciones de la economía. Las instituciones de la economía cubana han estado marcadas por esa pulsión, por esa lógica, por ese deseo de poder, de controlar todo, y que voy a hacer un muy buen salto, que no es para cerrar ahora mismo, con lo que estamos viendo ahora mismo en Cuba con el sector privado. ¿A qué responden todas las trabas del sector privado en Cuba? Y se trampa, saltar el espacio que no era. ¿A qué responde todo eso? A un criterio de optimización de la economía. La burocracia que toma esas decisiones tiene los grandes cálculos, los grandes modelos con las proyecciones de cómo la entrada del sector privado representa una caída de toda la economía, de un todo económico. No, realmente lo que tiene es un miedo, es un prejuicio, es un tabú, es un deseo de controlar, es que sabe que hacer eso implica perder poder, porque sabemos que la producción económica siempre es producción cultural, siempre es producción ideológica, incluso producción ideopolítica, porque implica generar nuevas formas de realidad. El sector privado genera nuevas formas de realidad que el sector que controla la economía, o una parte de los que controlan, que eso es un poco más complejo, se debilita todo el poder estatal, todo el poder partidista militar, que es una variable que no he querido mencionar todavía, de la economía. Y es justamente eso lo que está detrás, no es un gran cálculo económico. Entonces, ¿cómo podemos entender decisiones económicas como esa de la que estamos hablando, todo el conjunto de decisiones que gira alrededor del sector privado, sin darnos cuenta que no son decisiones tomadas de una optimización tradicional de la ciencia económica, sino factores, cualquier cosa menos, abro comillas, económicos, culturales, todos los que he mencionado? Y es justamente esa relación de poder lo que ha venido marcando todo el desarrollo, todo el movimiento de la economía cubana en los últimos, desde el año 59 hasta hoy. Hoy que llevo en la frente el cuño del vencido y me acusan de muros que al fin se han caído, puedo ser posmoderno, perder el sentido.
renegar de las utopías en que creo, o ensañarme con toda la ley y el deseo, con la momia de Lenin y su mausoleo. Pues seguimos, voy a hacer un pequeño cambio, el sol estaba acabando conmigo, tuve que parar ahí. Y nada, perdón por también el salto que hice, o sea, creo que conté el final de la historia. No importa, vamos a seguir. Yo no quería repasar cada hecho económico, pero más o menos por ahí va la dinámica. Incluso, ya que llegamos a la década del 85, juntamente en la década del 80, se da un fenómeno interesante en la economía cubana. Parece interesante. A mí me resulta interesante que es el ascenso, la promoción de determinada, un cambio de propiedad y un poco raro, que es la entrada de grupos militares a la economía, a la gestión de la economía. Digo grupos militares, vamos a aclarar, es la propiedad militar o la gestión en manos de militares. Digo por qué grupos militares, porque no son empresas con fusiles ni nada, sino que son empresas, espacios, que desde el punto de vista práctico están controlados por militares, o sea, son generales, coroneles, tenientes coroneles, puede ser un teniente, cualquiera, no importa. Empiezan a ocupar grupos, empresas, ¿no? Empiezan a hacer empresas. La primera línea de todo esto sale de, evidentemente, lidiar con el bloqueo norteamericano, simplemente un poco burlar todos aquellos cercos y, bueno, es real, puede ser real. Lo cierto es que en la práctica esto terminó empoderando, estamos hablando obviamente del caso de Ochoa, si no hubiese existido un Ochoa, o sea, el Ochoa ya del juicio, de todo lo que pasó, si no hubiese existido también una lógica de empoderamiento económico y libertades económicas de un grupo, no estamos hablando de inocencia o no, la realidad, de un grupo de militares cubanos, o sea, para que pasara todo lo que pasó, tenían que tener cierta libertad, cierto espacio que no tenía, digamos, el sistema empresarial estatal tradicional. O sea, se da un fenómeno en la economía que es un grupo, es decir, la incursión de las Fuerzas Armadas en la economía que le da una cierta autonomía, unas ciertas libertades económicas que no poseían el resto de las empresas cubanas. Y eso es una variable que, ¿a qué responde? Ya vimos la cuestión del bloqueo, pero es que esto no se quedó ahí. En la práctica ha terminado por ser las empresas militares las que controlan los sectores más lucrativos de la economía cubana. Estamos hablando de aquellas experiencias a finales en los 80, para no poner finales ni principio, hasta el día de hoy, es decir, todo aquel surgimiento posterior de Gaesa y toda la evolución de Gaesa, ¿a qué responde? O sea, responde a una siempre la pregunta es, ¿responde a una optimización de la economía? Entendía la economía como una estructura de ciclos donde todos están conectados y que el resultado último represente una mejoría de la calidad de vida de la ciudadanía a partir de dotar de un mayor poder adquisitivo a la moneda. Es decir, ha respondido la lógica de inserción de los militares, o sea, de empresas militares o de la militarización, o sea, de pasar a propiedad militar de muchas empresas, ha respondido a eso que estábamos diciendo anteriormente. Por ejemplo, Gaesa empezó teniendo, vamos a decir, digamos, algunas corporaciones pequeñas, tiene sentido, sobre todo en el comercio exterior, básicamente así es como se ha definido durante mucho tiempo la práctica de Gaesa, pero terminó ocupando todos los espacios. Por ejemplo, el pase de Cubalce, quien me escuche, si tiene algunos años, puede recordar Cubalce. Toda esa absorción en dinámica de monopolio que ha hecho Gaesa de otras empresas, ha respondido a una optimización. Yo podría decir que la respuesta básicamente es no, y que incluso ha sido lo contrario. Es decir, Gaesa no absorbe Cubalce porque Cubalce es una empresa que había sido empezada a ser eficiente. Es decir, cuando una empresa absorbe a otra, y no es porque una empresa quebró, dejó de ser funcional, dejó de ser útil, sino que la absorbe simplemente para controlarla, eso responde en última instancia a dinámicas de poder. Además que estamos en la economía cubana, ¿cómo es esto que una empresa cae en bancarrota y otra la compra? O sea, ¿qué es eso? A mí me enseñaron que eso era el capitalismo donde la competencia llevaba a eso. Técnicamente ocurrió una dinámica que es propia de la competencia. Una empresa absorbe a otra. Bueno, estamos en la Cuba, comillas, socialista, ¿no? ¿Cómo es posible que eso haya ocurrido? Que se ha dado esa lógica de absorción. Esa lógica de absorción solo es posible como un hecho de poder, como por relaciones de poder, tío, porque no son empresas privadas, esta es una, esta es otra, compiten, esta pierde.
esta cae en bancarrota, esta se aprovecha y la compra. O sea, no es un hecho económico. Toda la dinámica de militarización de la economía no es un hecho económico porque no responde en última instancia a comportamientos propios del mercado, donde este va compitiendo con este y se van dando reajustes que son propios, alianzas o competencias. Simplemente se dan absorciones, o sea, metedera de pie. Y la metedera de pie es un hecho siempre, esa metedera de pie de absorber es un hecho económico, es un hecho de poder. Poder político, en fin, poderes simbólicos que se puede tener y no es un cálculo, o sea, no es que, bueno, la forma de mejor gestión, no hubo un cálculo de la forma de mejor gestión, o yo asumo que no, simplemente por el resultado fue peor. CIME, o sea, la corporación CIME cada vez, que es la que absorbió a Cubalce, cada vez tiene una peor gestión, cada vez tiene peores, bueno, se nota, ¿no? No me dan caso a mí, basta con ir a las tiendas y ver cómo ha decaído los servicios. Entonces esa unificación o absorción no se dio para, coño, es que juntos optimizamos los costos de producción, porque eso es una variable real, unificamos los costos de producción y se llega a una optimización desde el punto de vista contable, desde el punto de vista de la gestión. No, nada que ver, simplemente es algo de controlar. Y así ha ocurrido con todos los espacios donde las empresas militares, donde Gaesa ha terminado por, bueno, voy a poner tentáculos, ha terminado por controlar. Esa es otra variable que es muy importante. Es decir, otro contexto del poder es justamente, que lo evidencia es justamente esto. La economía cubana, los actores de la economía cubana no son esos pequeños actores o grandes actores privados que más o menos funcionan en determinado marco y las unificaciones, las orientaciones y los redireccionamientos de la economía responden a eso. O sea, una empresa creció mucho y ejerce determinada fuerza, impone precios o crece de una manera que genera encadenamiento. O sea, se impone una gran empresa productora de algo en particular que necesita insumos de otra y eso de forma natural va arrastrando la economía. No, la economía cubana no es una economía que lo que se puede entender tradicionalmente como libre mercado. O sea, actores privados que funcionan de forma independiente más o menos en determinado marco legal. Como esa dinámica no existe, sino una dinámica de que toda la inversión y toda la gestión de la economía se hace de forma estatal, es decir, demuestra justamente esto, la variable poder, y muchas veces esa variable poder, insisto, no responde a criterios de optimización, no porque a mí no me dé la gana, sino porque en la práctica no se ha dado. Simplemente son cosas que, ¿a qué tributan? ¿Quién se beneficia? ¿Quién se benefició aunque Cuba se pasara a Gaesa? ¿Los consumidores bajaron los precios para usted, para mí, para alguien? No. ¿Quién se benefició? Simplemente alguien que va a controlar las ganancias de todos esos espacios. ¿Quién se beneficia con que Gaviota sea de Gaesa? Bueno, que burlan el bloqueo. ¿Y cómo se come? O sea, en la práctica, ¿cómo llega eso al plato, al poder adquisitivo? Pues no llega de ninguna manera. Se beneficia los que están cogiendo todos los ingresos de esos espacios. Entonces, muchas veces, casi todas esas lógicas que se dan dentro de los espacios de poder de la economía no responden a una optimización que tribute al aumentar el poder adquisitivo del ciudadano, sino a cosas oscuras que pueden funcionar allá adentro, dentro de los grupos, dentro de esos grupos. O sea, si no son actores económicos desde el punto de vista tradicional, actores privados compitiendo, sino que se toman decisiones entre los espacios políticos, los espacios de poder, obviamente todas las decisiones de la economía cubana responden a esas dinámicas de poder. Y dentro de esas dinámicas de poder, que nunca son abstractas, hay empoderamientos de grupos específicos. O sea, las dinámicas de poder no son una nebulosa, son realidades, son un reflejo de los conflictos y deseos, pulsiones, lo que sea, contradicciones entre los determinados grupos. No estamos hablando de una guerra, sino de una realidad. Si bien todo el acercamiento de Cuba al espacio soviético representaba no una optimización en última instancia, sino un empoderamiento de un determinado grupo, o sea, unas élites partidistas, se puede dar un giro de militarización de la economía iniciada en la década del 80, donde poco a poco se fueron empoderando sectores militares, o sea, grupos militares dentro de la economía. Ese fenómeno tampoco respondía y tampoco ha respondido a una optimización tradicional de la economía. O sea, no podemos modelar todo eso como que la política fiscal señaló que por aquí que esto iba a ser mejor, porque insisto, no se ha traducido nunca en un efecto para eso, sino se ha traducido en un mayor empoderamiento de determinados grupos. Y eso es lo que ha ido ocurriendo y es lo que está ocurriendo actualmente con la dinámica de crecimiento y de comportamiento de AESA. Responde simplemente a empoderar, hermetizar unos grupos que, bueno, puede decir, sí, eso es para el bienestar de la ciudadanía, pero eso queda en lo folclórico, en lo discursivo. En la práctica es que nada de eso
ha generado ese efecto y todo lo contrario, cada vez es más el poder que se controla en un determinado grupito. Y eso también engancha con lo que yo había mencionado, bueno, tramposamente hace unos minutos, que es explicar también cuál es la reacción y la postura respecto al sector privado. O sea, no responde a un cálculo realmente, sino a todas estas dinámicas de tener el control, ya sea para bien o para mal, porque siempre se puede justificar que todo eso se hace por el bien de los demás. Bueno, por el bien de los demás está trancada la economía, sé que por el bien de los demás no es. Hoy que solo del vodka queda la resaca, yo me niego, amor mío, cambiarme la casaca. Hoy que los consomoles van pasando de todo, abrázame mi china y no me dejes solo. Y mientras Fukuyama repite iracundo que estamos ante el fin de la historia del mundo, mi amigo Benedetti abre el tomo segundo. Bueno, va llegando el momento de cerrar esto, pero antes de cerrar yo creo que hay que poco darle algunas conclusiones y repasar en forma organizada, si se puede, lo que hemos visto en este episodio. La cuestión era y sigue siendo que para entender la economía cubana, para pensar la economía cubana, para comprender la economía cubana, se necesita unas X cantidad de variables, de moldes, de proyecciones teóricas que no son las proyecciones tradicionales. Y hoy habíamos mostrado, o intenté mostrar, una variable diferente, una variable especial, que incluso se puede encontrar en teoría económica, un poco más historiográfica quizás, pero que incluye esta variable, que es la que yo traía hoy, que es la variable poder. Y hayamos visto cómo la variable poder también es un resultado de la propia organización de la economía cubana. No es que no exista la variable poder en otras economías, no estamos hablando de incluirla a la hora de pensar la economía cubana. O sea, no tenemos actores independientes, actores privados que funcionan dentro de determinado marco legal, sino que es el Estado, el gobierno, o grupos del Estado, del gobierno, grupos militares, no importa, están insertados dentro del gobierno, los principales actores económicos desde el punto de vista de la iniciativa productiva. Son estos precisamente los grupos entre los que se mueven las principales decisiones económicas del país. Por tanto, en esos grupos de poder es donde, como es en ellos donde se gesta todo, es justamente esa variable, quiero decir, como es ahí donde se toman las decisiones, esa variable no puede faltar. Es decir, cómo vamos a pensar una economía sin tener en cuenta los núcleos y los centros de los cuales se generan las proyecciones del ciclo económico y la estructura productiva. En español es ahí donde se decide qué se va a hacer y qué no. Y en una economía donde es en un grupo donde se decide qué se va a hacer y qué no, no se puede estar buscando explicaciones en otros lugares, como si la fuente de la inversión en la economía dependiera de intereses, bueno, ahora intereses económicos, el interés económico que te da un banco. O sea, la variable inversión en la economía cubana, que es una variable esencial y tiene que ver con todo lo que hemos estado viendo, en otros lugares puede funcionar por rentabilidad esperada por parte de los inversores privados, una relación real de la ganancia esperada por parte del inversor. En última instancia, eso es lo que define el comportamiento de una inversión. Bueno, eso es cuando los inversores son privados. En caso de Cuba no tenemos ese caso, sino que toda la inversión, que es de lo que ha estado girando todo el tiempo esto. ¿Alrededor de qué gira la inversión en Cuba? ¿Cómo podemos explicar el comportamiento de la inversión en una economía como la cubana? Digo, la inversión y la gestión de esa inversión. ¿Dónde invertir? Implica siempre quién es el que va a invertir, quién es el que va a tener el control sobre esa inversión, quién es el que va a gestionar los resultados y el ejercicio de esa inversión. Como nada de eso se determina de forma privada. Cuando digo privada es fulano con 1 millón que viene, porque incluso cuando viene un extranjero a hacerlo, tiene que pasar por el filtro, lo que sea, del sector estatal, gubernamental, militar. O sea, esas decisiones, la principal variable de los ciclos económicos, o sea, impulsora, por llamarlo de alguna forma, estructuralmente central de la inversión, de la economía, perdón, de los ciclos, es la inversión. Y la inversión no se controla en otro lugar que no sea dentro de los grupos de poder político del país. Bueno, también tienen el poder económico, obviamente, pero es ahí, o sea, no es una pugna entre privados, es la rentabilidad esperada. Bien, llegamos al punto. La rentabilidad esperada
por esos grupos, y la rentabilidad no es solo los montos de ingresos que puede tener, la rentabilidad es los beneficios que puede dar en última instancia, incluso cosas tan locas que es una realidad como caprichos. Durante mucho tiempo la economía cubana funcionó con ajustes, o hubo movimientos económicos, para ser más exactos, por los caprichos, decisiones o ideas de Fidel. O sea, ¿quién tiene la iniciativa de inversión en la economía cubana? Yo como ciudadano en la práctica puedo ahora promover una inversión privada o estatal. Bueno, privada no tengo dinero y estatal no tengo los espacios para promover un proyecto de inversión. O sea, ¿quién tiene la iniciativa de inversión en Cuba? Siempre vemos que, no fue resumen definitivamente, siempre vemos que Fidel es el que inauguró, o sea, todo, ¿no? Bueno, sí, puede ser que haya sido Fidel el que inauguró todo, pero ¿quién podía levantar la mano? ¿Quién, la última palabra sobre se va a invertir algo en este país o no? ¿Quién la podía tener o quién la puede tener todavía? La máxima dirección del país. No es que la apruebe o no, es que puede haber determinados niveles de competencia de aprobación en tal lugar. Sí, bueno, este es el mecanismo de aprobación, y de pronto la máxima dirección del país, aunque esté aprobado, dice que no se puede aprobar, y yo estoy seguro que el proyecto se detiene. O sea, esa dinámica donde se controla todo arriba, y el control de arriba no es, o sea, el que controla arriba no es un ente matemático optimizador que busca la mejor decisión, simplemente es una persona con pulsiones, pasiones, intereses y contradicciones, y en función de eso se toman las decisiones. No me quieren creer, solamente hay que ver el pa'lante y el para atrás que ha habido con el sector privado. Ese pa'lante y para atrás no es el comportamiento de una función matemática, de un cálculo matemático y de una política económica construida sobre un análisis, sobre un estudio teórico del tema. Ese comportamiento solo evidencia lo humano que está detrás, o sea, la torpeza y las pulsiones y las pasiones y las contradicciones y la locura, ¿no? Puede ser, de los que están detrás de eso. Hoy dicen que sí y mañana dicen que no. Ahí tenemos otra evidencia de que esa variable poder es extremadamente importante para explicar la economía cubana. Entonces, todo el episodio, sin darnos cuenta, lo que ha girado es alrededor de eso. ¿Cómo funciona la inversión? Inversión no solo económica, puede ser un hospital también. ¿Cómo se controla la inversión? O sea, la ejecución de un capital para algo en Cuba, y quiénes están detrás, quiénes controlan, ejecutan y quiénes se pueden beneficiar de todo eso. Eso es lo que nos va a permitir explicar en última instancia cómo funciona, cómo, bueno, más o menos, no es que funcione bien, o sea, lo que hay, cómo se mueve por lo menos, cómo se mueve, porque funcionar no funciona mucho, cómo se mueve la economía cubana. Y todas esas variables están fuera por completo del discurso económico convencional. Hay que ir a cuestiones sociológicas, cuestiones culturales, ciencias, ¿no? Que tienen que ver con la antropología, con la cultura, con el propio sentido común de la ciudadanía. A veces el propio sentido común de alguien dice, eso no va a pasar, eso no van a dejar que pase. Dice, bueno, la persona en un momentico, sin calcular nada, sin sentarse, sin hacer una reflexión profunda, se da cuenta que no, simplemente porque los sujetos que están implicados en la economía, y eso es otro podcast posiblemente, se comportan de determinada manera. Sí, detrás de todo esto siempre está quiénes son los sujetos. No vamos a meternos ahí porque sería otro podcast verdaderamente, pero es importante quedarse con esta cuestión. El comportamiento de la inversión se determina en última instancia por relaciones de poder, y esas relaciones de poder por los intereses de determinados grupos. Cuando digo intereses puede ser cualquier cosa, puede ser que el que decide hoy no está para eso, hoy no tiene deseo, tiene un prejuicio con eso, y eso hace simplemente que todo un sector, lo que sea, quede detenido o cierre o se desplace o pase de la mano de una propiedad a otra. Y a la vez los empoderamientos y las cartas abiertas se determinan en esos grupos de poder y en esos intereses, porque la pregunta es ¿quién le dio la carta abierta a Gaesa para que hiciera todo lo que hace? La cogió, se la ganó. No, esto no es la economía abierta de tal lugar donde la empresa creció y se ganó una legitimidad. No, simplemente es un espacio político de poder que lo cubre, que le permite hacer todo eso. ¿Y eso quién lo decidió? ¿Hoy se lo ganó? No, eso se lo otorgaron un grupo de personas, una persona, no sé. Y esa lógica, vuelvo, está dentro del poder. Eso no es un hecho económico, obviamente. Cuando digo que no es un hecho económico, es que tiene una repercusión sobre la economía, pero que no se determina dentro de la lógica económica, entendida lo económico como la competencia de que este vendió mejor, más eficiente y se ganó un espacio. O sea, la conquista de espacios dentro de la economía cubana y la lógica dominante dentro de la economía cubana y lo dominante dentro de la economía cubana, que es esa, no es un poder construido, no es un poder económico construido desde las dinámicas económicas tradicionales, de eficiencia básicamente, donde te vas posicionando a partir de tu eficiencia, o mecanismos turbios como guerra de precios, da igual, pero es economía en última instancia, estás jugando las reglas limpias del mercado, da igual si son éticas o no, simplemente son empoderamientos construidos desde fuera.
Entonces eso, desde fuera, es lo que refuerza toda esta idea del poder, y que detrás de todo eso siempre están los grupos específicos que se benefician. Siempre ha habido personas, y las va a seguir habiendo, y las hay, que son las que más se benefician de determinadas acciones y determinados hechos. Y si no vemos esa otra arista de la dimensión del poder, que es la estructura real de clases, y no entendamos clase como algo fantasmagórico, ni místico, ni de un libro manualesco. Clases como una realidad. Un grupo, una piña, que entre todos se vean bien, que entre todos se cuidan, porque hay una relación de camaradería, de colegas, de lo que sea, porque tiraron tiros juntos, porque estudiaron juntos, porque se caen bien, porque son amiguitos, porque se generan confianza, hay una empatía tremenda entre esas personas. Esas realidades determinan en última instancia muchas de las cosas que pasan en la economía cubana. O sea, esas pequeñas áreas, nebulosas, donde la relación entre un grupo de personas determina todo lo que pueda pasar en la economía, como puse el ejemplo, la relación de Fidel con la economía, de cómo una decisión de Fidel podía cambiar todo el curso de la economía. Eso es lo que se nos va a las manos cuando uno emplea la economía, el discurso de la economía tradicional. En pocas palabras, antes de ponernos a entretenernos con PIB y todas esas variables bonitas, pero son números, podemos encontrar muchas más respuestas en ver el comportamiento de los grupos de intereses, de sus tradiciones, de cómo se han comportado hasta ahora, de cómo han sido, de buscar siempre quién se beneficia. En todas esas variables que son tradicionalmente escapan de la economía, podemos encontrar muchas más respuestas para comprender la economía cubana, para empezar a comprender, porque eso obviamente no nos va a decir así per se cuál es el impacto sobre el poder adquisitivo, pero nos va a ayudar porque nos va a decir por dónde se van a mover los tiros, hacia dónde se puede desplazar o hacia dónde se va a negar la inversión. Yo ponía el ejemplo, cuántas cosas no se pueden entender que no son permitidas en Cuba, simplemente por tabú y por capricho. Entonces, ¿para qué sirve ahí la ciencia convencional si lo que va a decir, digamos, va a tener más, se puede explicar más la matriz productiva cubana y la matriz productiva privada? ¿Cuántas cosas no se producen en Cuba, ni privado ni estatal, o que no las hay, o que no se permiten, simplemente por toda una cultura política, la cultura política del grupo de personas que toma las decisiones? Que por un cálculo económico, que fulanito, nadie me puede decir que en Cuba no se permite, por ejemplo, las imprentas privadas, porque un genio descubrió que es un sector altamente irrentable y pobrecito. Hay que cuidar el sector privado, que no malgaste y no bote su dinero. Si alguien me dice eso, este podcast no tiene sentido, pero nadie me lo va a decir. Realmente eso responde a un criterio ideopolítico, dogmático, lo que sea, en última instancia, que los que pueden decidir sobre eso, o sea, las relaciones de poder y la cultura de los que ejercen las relaciones de poder desde el lado de mandar, simplemente no quieren y no les conviene que eso pase. Entonces, siempre hay un grupo detrás, un grupo de personas beneficiándose con el poder además, y esas personas con poder van a tomar las decisiones y van a desplazar los espacios económicos más o menos con sus intereses, y no entendamos sus intereses como un cálculo económico matemático optimizable, sino su percepción de lo que es lo que más le conviene, que no tiene que ser precisamente más dinero, puede ser más control, puede ser más tranquilidad. Ustedes se imaginan tener que estar todos los días con la intranquilidad de que en el sector privado ahora, ¿qué están imprimiendo en el sector privado? A ver, ¿qué panfletos están haciendo ahora? ¿Qué cartas, qué firmas están recogiendo? Oye, mejor no hay imprenta y ya. Entonces no es que vas a ganar más dinero porque no hay una imprenta privada, simplemente es que es más tranquilidad. Todas esas variables que son tan complejas como la propia subjetividad humana, esas variables, la propia subjetividad humana dentro de los grupos que mandan, no es algo imposible de conocer, es solamente sentarse a mirar un poco la realidad cubana, leer un poco de historia y buscar siempre quiénes pueden estar detrás y cómo se están beneficiando. E insisto, sin esa cuestión, entender no solo el presente de Cuba, sino entender el pasado reciente desde el punto de vista económico, para mí carece de sentido, porque son esas las que nos van determinando de verdad qué son las decisiones que se están tomando. Después la economía pudiera describir esas decisiones, que es lo que hace realmente, lo que puede hacer la economía, describir cómo se están comportando todas esas variables. Obviamente, alguien puede decir, la zafra del 70 desbarató la estructura productiva de las personas, la zafra del 70 logró, malo, ¿no?, que se desatendiera todo este sector. Pero nadie puede pararse a explicar la zafra del 70, porque la teoría económica
Y la economía aplicada a este contexto consideró que lo mejor era virar todo en una zafra de 70 millones. Nadie puede decir que había un cálculo para demostrar que lo mejor era simplemente barrer con todo el sector en la ofensiva. Nadie puede demostrar que lo mejor para el desarrollo endógeno de este país era simplemente esa levitación económica, ese consumo ficticio que tuvimos a partir de la Unión Soviética, y que lo mejor para la economía del país era simplemente soportar eso y no hacer hasta lo imposible o lograr la diversificación, porque detrás había una dinámica de poder y no una dinámica económica, y nadie puede justificar desde el punto de vista de los cálculos que para la mejoría de la ciudadanía lo mejor era simplemente que Gaesa absorbiera muchas empresas, casi todas las empresas más rentables del país, porque incluso después de eso no se han hecho más eficientes, al contrario, algunas han hasta empeorado. Entonces, ¿para qué sirve el discurso tradicional y convencional de la economía, el hegemónico ahí, si no te es capaz de explicar todas esas dinámicas? Insisto, solamente te puedo ofrecer una descripción, al menos eso es lo que considero yo, y es lo que he visto hasta ahora, es lo que puedo encontrar de lógico detrás. Entonces, entender la economía cubana, pensar la economía cubana sin todo esto, a mí me parece un discurso que es como lo he visto hasta ahora, que se queda en el aire, se queda simplemente en macroindicadores, en datos que no dan a nadie, o al menos a mí no me la dan, una dimensión real del funcionamiento de la economía. Para mí ningún discurso, o cualquier discurso que no me refleje esto que tenemos en Cuba hoy, que es la ausencia, la escasez de muchas cosas, la necesidad, que no me lo demuestre con una relación de causalidad y que me llegue al punto de, mira, es esto, por esto, para mí se me queda en el aire. Por ejemplo, que gano yo con saber que el PIB creció o no creció. O sea, ¿cuánto yo puedo explicar mi realidad a partir del PIB? O sea, si el PIB crece 5%, eso se traduce en que voy a comer 10 plátanos menos al mes. Todas esas cuestiones no nos dicen nada, al menos a mí no me dicen nada. Entonces, por eso yo propongo siempre estas variables que, si bien no puede ser que nos den números en la práctica en un primer momento, sí ayudan a comprender las tendencias y sobre todo las causalidades de los fenómenos. El número puede ser un resultado final, pero el comienzo debe ser, por lo menos, comprender la causalidad. Porque en la causalidad puede estar una respuesta, en la causalidad puede estar siempre una alternativa a todo lo que se está haciendo. Por ejemplo, saber que que las decisiones económicas en Cuba no dependen a criterios de optimización, sino a intereses, grupos, pasiones, expectativas de un grupo de personas, hace, por ejemplo, conocer la realidad, que no es un problema de mostrar la decisión óptima desde el punto de vista matemático. O sea, si el problema es que el cálculo lo hicieron mal, o sea, que modelaron mal, yo digo, bueno, pues nada, yo voy a hacer un activismo, mi activismo va a ser mandar los modelos que yo considero correctos. Vamos todos a decirle al gobierno cuáles son los modelos correctos. Entonces, comprender que el problema no está en que la ciencia les dice eso, que han usado mal la ciencia, implica que el debate alrededor de la economía cubana no gire precisamente alrededor de es que se equivocaron usando la ciencia, vamos a ver cuál es la ciencia correcta. No, no es un problema de ciencia, es un problema de ejercicio propiamente del poder. Alguien a mí me preguntó si me había leído El Capital. Sí, pero a mí no me gustó, pues la heroína muere al final. En fin, que no me sirven esas novelitas de 3 tomos que escribió el tal Carlos Mares. Y nada, creo que esto es todo por hoy. No voy a seguir, sino van a salir 2 horas de podcast y no es el objetivo. Y creo que esto último que dije realmente es el pie a un nuevo podcast, me lo voy a pensar seriamente. Y nada, ya, se acabó, que ahora el sol también llegó hasta aquí y no puedo estarme cambiando cada vez que el sol, eso me incomoda y la cojo con los que no son, con los que mandan básicamente. Entonces, muchas gracias por llegar hasta aquí. Ha sido un episodio para mí muy entretenido, de verdad, jugando con la naturaleza, con la economía cubana. Qué mejor combinación que la naturaleza y la economía cubana. Y esto es todo, un fuerte abrazo, gracias por llegar hasta aquí. De estatura increíble y tan horrible ropa, no te puedo negar que los ojos me arden. Maya cosquilla deja reptar a los cobardes y no podré tomar el té negro en las tardes. El teatro Bolshoi aún no ha sido saqueado. Hay noches de Moscú
crimen organizado, los estudios Mosfilm seguro que han cerrado. No me volveré a emocionar con Siberiada, con chalos que hace rato que no monten nada. No podré disfrutar de aquellas olimpiadas, con los soviets ganando todas las medallas. La Kazanquina grita no me dejen sola, Sergei Bubka se venga, toma Coca-Cola, con Salenko que juega en la Liga Española. Alguien a mí me preguntó si me había leído El Capital, sí, pero a mí no me gustó, pues la heroína muere al final. En fin, que no me gusta tanta economía novelada que escribió el tal Carlos Marx. Ahora que los censores no pichean bajito, ya podemos burlarnos de sus muñequitos. Ahora que los ministros cambiaron las banderas, podemos hablar mal de su industria ligera. Hoy que llevo en la frente el cuño del vencido y me acusan de muros que al fin se han caído, puedo ser posmoderno, perder el sentido. Renegar de las utopías en que creo, o ensañarme con toda la ley y el deseo, con la momia de Lenin y su mausoleo. Hoy que solo del vodka queda la resaca, yo me niego, amor mío, cambiarme la casaca. Hoy que los consomoles van pasando de todo, abrázame mi China y no me dejes solo. Y mientras Fukuyama repite iracundo que estamos ante el fin de la historia del mundo, mi amigo Benedetti abre el tomo segundo. Alguien a mí me preguntó si me había leído El Capital, sí, pero a mí no me gustó, pues la heroína muere al final. En fin, que no me sirven esas novelitas de 3 tomos que escribió el tal Carlos Marx, que escribió el tal Carlos Marx.